Vamos a estar aprendiendo un poco de una verdad que algunos de nosotros hemos preferido enterrar, dispararle y olvidarla, y es la verdad de que todos nosotros podemos aprender algo de alguien. Y estamos en el segundo sermón de la serie Llena eres de gracia. Es una serie que nos habla de las lecciones que podemos aprender de una mujer, y en una cultura machista como en la que nosotros vivimos, muchas veces nos es difícil aprender de la mujer, no solamente a los caballeros, también a las mujeres. Tenemos un poco de recelo con aprender y entender que también las mujeres nos pueden enseñar. La semana pasada yo no estuve acá y me conecté para poder ver la prédica, y me gozaba mucho al lado de mi hija escuchando que en Iglesia Vida creen en nosotros como mujeres, no nos objetivizan, no nos cosifican, no nos ponen debajo, sino que al contrario nos ven a través de la lupa de la palabra del Señor, que dice que la mujer también somos coheredera de la misma gracia que es el caballero, que la mujer también valemos la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Y me gozaba sabiendo que en esta iglesia no nos ven a nosotros como un objeto, nos ven como coherederas. Y hoy, si usted nos visita por primera vez, vamos a aprender una segunda lección sobre María. María, la que fue escogida para ser la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No se asuste usted porque nosotros no veneramos a María, nosotros no adoramos a María, nosotros no la tenemos como la madre de Dios, sino que nosotros la admiramos como una mujer que supo hacerse un vaso útil en las manos del Señor. No se asuste usted, nosotros no somos marianos, somos bíblicos, y la Biblia nos habla de una mujer de la que nosotros podemos aprender mucho. Tampoco se asuste si ve decoración aquí navideña, un pesebre. No vaya a pensar que ya estamos poniendo acá imágenes de ídolos para adorar. No, hermano, no es así. Es verdad, hay muchas cosas que tienen un trasfondo pagano, pero no necesariamente usted lo hace con ese sentir. Por ejemplo, cuando celebra los 15 años no lo hace por el trasfondo de los 15 años. Si no lo sabía, los 15 años tienen un trasfondo pagano. Si usted no lo sabía, el volar barrilete tiene un trasfondo pagano, pero usted no va al campo con sus hijos porque le va a mandar un mensaje a los muertos. Si usted no lo sabía, la marimba tiene un trasfondo pagano. Cuando nos la trajeron acá los negritos que importaron de otros países para ayudarle al esclavo, trajeron con él la marimba, y la marimba era parte de su adoración a los ídolos, pero nosotros no la usamos como adoración a los ídolos, sino la usamos, de hecho muchas veces hemos tenido aquí marimba que exalta a nuestro Dios. Así que no se asuste ni se ponga religioso. Y hoy quisiera yo que me acompañara al libro de Lucas capítulo 1, pero antes quiero que dé una sonrisa porque ya se puso como de qué está hablando. Una sonrisa, por favor, una sonrisa en su cara. Vaya por favor al libro de Lucas capítulo 1 versículo 39. Lucas capítulo 1 versículo 34, perdón, vamos a empezar desde el 34. Yo me gocé aprendiendo la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano. Me gocé aprendiendo que podemos servir. Aparte del taco de ojo que me eché con el predicador, era mi esposo, por supuesto. Capítulo 34, vamos a empezar en el versículo 34. Ya lo tiene, va a aparecer en las pantallas si usted no trajo Biblia. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le voy a repetir esta última frase. Dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué lección podemos aprender de María?
he aquí la sierva del Señor. Cuando María dijo estas palabras y le pronunció esto al ángel, automáticamente María dio un paso para atrás y se hizo la segunda y dejó el protagonismo que quizá pudo haber tenido y se sometió a una autoridad, a la autoridad divina. Se sometió a lo que Dios tenía dispuesto para ella. Y lo que ella nos está enseñando esta mañana es hacernos para atrás y menguar para que el Señor crezca en nosotros y que su autoridad esté sobre nosotros. Ella nos enseña en esta mañana que nosotros tenemos que dejar también actuar al Señor a través de su autoridad, pero no solamente al Señor, sino también a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. El otro día estaba predicando en una congregación y una mujer se me acercó y me dijo: hermana, quisiera que por favor orara por mí porque voy a poner mi propio negocio. Y yo me alegré por ella y le digo: la felicito, qué bueno. Sí, me dice, porque ya no quiero que nadie me mande, estoy cansada que la gente me mande, yo quiero ser mi propio jefe. Lo que la bella dama no sabía es que toda la vida nosotros, aún siendo nuestro propio jefe, si tenemos nuestra propia empresa, si tenemos nuestro propio negocio, todavía vamos a estar bajo autoridad de alguien. Toda la vida, queridos hermanos, nosotros vamos a tener a alguien sobre nosotros y en algún momento vamos a estar también dando las direcciones y tener a alguien bajo nosotros. Y María nos enseña un principio precioso hoy sobre la autoridad. La pregunta de reflexión para nosotros es: ¿tenemos algún problema con la autoridad? ¿Nos sabemos someter a las autoridades? ¿O nos cuesta un poco? Aquella canción que cantaban aquellos hermanos: sí, soy rebelde. ¿Será que se aplica a nosotros? ¿O será que podemos examinarnos y evaluarnos y ser los segundos? Quiero leerles un versículo, me acompaña al capítulo 7 de Lucas. Lucas relata una historia muy interesante de un centurión, es decir, un hombre que estaba puesto sobre centurias, sobre aproximadamente 100, era un oficial con un mando táctico en el ejército. Él estaba en una jerarquía en el ejército romano. Y mire lo que dice el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 7. Él tenía a su siervo enfermo y llega con Jesús, pero le dice: ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y luego tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de esto. Queridos hermanos, este centurión sabía muy bien que en algún momento él estaba sobre la autoridad y él podía mandar a muchos, pero también él entendía que hay momentos en la vida que nos tenemos que someter a la autoridad de alguien más y tenemos que estar debajo de alguien más. Si nosotros somos hijos, a la autoridad de nuestros padres. Si somos empleados, a la autoridad de nuestro jefe. Si somos ciudadanos, a la autoridad de nuestro presidente, de nuestros gobernantes. Si somos miembros de una iglesia, a nuestro pastor. Si vivimos en un condominio, en una colonia, a las reglas de las autoridades de ese condominio. Incluso, hermanos, si estamos jugando un deporte, si practicamos un deporte, nos tenemos que someter a la autoridad establecida y a las reglas de ese deporte, al entrenador, al árbitro. Nos tenemos que someter. Miren lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La pregunta para ti esta mañana es: ¿tienes problemas con la autoridad? ¿Te cuesta someterte a la autoridad? Queridas hermanas, ¿por qué es tan difícil para la mujer someterse a la autoridad del esposo? ¿Por qué es tan difícil cuando el árbitro dice es penal y usted se levanta y se revela que no era penal? ¿Por qué es tan complicado y nos rebelamos a la autoridad? ¿Qué se necesita para someternos a la autoridad? Lo primero que María nos enseña acá es que se necesita humildad. Se necesita humildad. Porque es fácil someternos cuando la autoridad es buena. Por supuesto que hay una cláusula ahí
que si la autoridad está, que va en contra de nuestra ética cristiana, pues eso es diferente. Pero es fácil someternos cuando amamos a la autoridad, es fácil someternos cuando todo va bien con la autoridad, es fácil someternos cuando las reglas van en común acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pero no es tan fácil cuando nos tocan algunos nervios con los que no estamos nosotros dispuestos a menguar y a ser humildes. Y ese es el problema. A veces nos cuesta ser los segundos porque no somos lo suficientemente humildes. Y nos cuesta un poco hacernos para atrás. Y nos cuesta un poco dejar que la autoridad esté sobre nosotros. Mire qué bueno fuera que este sermón fuera de prosperidad, muchos estuvieran gritando, pero es un sermón que nos confronta, hermanos. Es un sermón que muchos de nosotros cuando llegamos al trabajo somos los más desobedientes a la autoridad porque no somos humildes. No hemos entendido y no nos hemos dado cuenta que el Señor ha puesto a cada líder sobre nosotros con un propósito y con un porqué. No es fácil someternos cuando no nos gusta. Algunos de ustedes saben, los que no saben, que están por primera vez o quizás no se enteraron, nuestra hija Sara, la hija mayor, ella estudia en Estados Unidos y tuvo un accidente yendo en una autopista de alta velocidad. Cuando mi esposo lo llamó ella misma el día miércoles a mediodía. Mi esposo, por supuesto, pegó el grito en el cielo porque él oía los gritos de nuestra hija, las ambulancias, los paramédicos, la gente hablando y el murmullo y toda la algarabía que se estaba dando ahí en torno a los 4 vehículos que habían chocado. Cuando íbamos llegando al hospital esa noche, una familia muy bella de aquí de la iglesia andaba de vacaciones por allá y ellos se adelantaron y estaban ahí en el hospital ya con nuestra hija. Cuando nosotros llegamos al hospital, yo había visto en las películas que allá lo dejan entrar a uno a la hora que sea. Y cuando ella chocó en la autopista, ahí no le preguntaron, mire, la llevamos al Ix, al San Juan de Dios o al Roosevelt. No, en Estados Unidos por ley lo tienen que llevar a usted al hospital que está más cercano, sin importar, no le preguntan si lo puede pagar o no. Y resulta que el hospital que estaba más cercano donde ella es uno de los 4 mejores hospitales de Estados Unidos. Y entonces cuando nosotros llegamos ahí, eso era un hotel, hermano, un lujo. Y yo había visto en las películas que uno lo tienen que dejar entrar. Entonces yo ya iba con mi capucha de chapina puesta, ¿verdad? Y lista para entrar. Y cuando llegamos, ¿verdad? Me entré a la habitación y llegamos y cuando la íbamos a abrazar, íbamos a estar con ella, lo primero que llegó fue una enfermera. Y nos dice, y le pregunta ahí delante de nosotros a Sara, y le dice, ¿quiénes son ellos? Pues son mis papás, ¿verdad? Le dice. Y delante de nosotros le preguntó a la enfermera, ¿estás de acuerdo que tus padres estén aquí contigo? Y a mí se me empezó a subir lo maya. ¿Cómo que estás de acuerdo? Porque soy su mamá. O sea, en mi país soy su mamá, él es su papá. Nos tuvimos que meter casi que al pedalazo en el avión. Llegamos y no, porque era el día de gracias, no había vehículo. Tuvimos que molestar a un amigo muy amado, él nos prestó un carro, habíamos manejado casi 400 kilómetros, era casi medianoche. Era mi hija, yo la parí, yo estaba ahí a la par de ella. Y la enfermera todavía le pregunta, ¿está bien que ellos estén contigo? Y nosotros como invisibles. Y por un segundo me quedé a la merced de mi hija a ver si nos aceptaba ahí o no. Y solo llevaba la ropa puesta, no llevaba paleta ni nada por si acaso decía que no. Y por supuesto, ¿verdad? Mi hija dijo, claro, son mis papás. Entonces la abrazamos y lloramos y yo me le quedé viendo a la enfermera como lero, ¿ah? Pero hermanos, entendí que son las reglas del hospital. Si mi hija hubiera dicho que no, la enfermera dice, bueno, ella es la paciente, ella tiene derecho, ella puede decidir quién entra y quién no. Y después, cada vez que llegaba un médico o un enfermero o alguien le iba a dar medicina, le iba a decir algún diagnóstico, siempre preguntaban. Y yo estaba ahí, o mi esposo, y ellos sabían que éramos los padres y preguntaban, ¿está bien que digamos esta información frente a ellos? Conforme pasaron los días, después ya me fui domando, entonces yo era la que preguntaba, ¿está bien si me quedo aquí o me tengo que salir? Es la autoridad.
Y a veces nosotros nos cuesta y queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacerlo nuestro porque nos conviene. Porque es como dicen los abogados, quid pro quo, si me das algo te doy algo. Pero no necesariamente es así, queridos hermanos. Yokoi Kenji, un colombiano japonés, no sé si alguno ha oído de él. Levante la mano. A mí me gusta mucho, he aprendido mucho de él, he leído sus libros. Y su libro, un día estaba contando la anécdota de su mamá. Su mamá es colombiana y su papá japonés. Dice que en una oportunidad, la primera vez que su mamá viajó a Japón a conocer a los papás de su esposo, cuando llegaron a la aldea donde ellos son, llegaron a la aldea y la mamá lo primero que notó fue que la abuela, es decir, la suegra, mejor dicho, la abuela de Yokoi, cuando mira al esposo que venía de la calle, la abuela corre y antes de que él entrara a la casa, lo que la abuela hace es este gesto, se hinca para recibir a su amado esposo. Y entonces la mamá de Yokoi, que es colombiana, le dijo a sus hijos, ¿ya vieron lo que hizo la vieja? ¿Ustedes cree ella que yo tengo que hacer lo mismo con su hijo? Cuando llegue a la casa yo me tengo que arrodillar y recibirlo con los honores. ¿A cuántos caballeros les gustaría vivir en esa provincia de Japón? Que cuando llegaran a su casa estuvieran la esposa de rodillas, oh amadísimo Señor. Y la mujer, la suegra de la mamá de Yokoi Kenji, cada vez que llegaba su esposo, salía a la calle y se arrodillaba. Y ella dijo, yo no voy a hacer eso. Si la vieja quiere que yo haga eso, está loca. Pero yo no voy a hacer eso, yo soy colombiana. Pasados algunos días, cuando el abuelo, es decir, su suegro, dijo, miren, vamos a ir de viaje. El suegro fue y extrajo del banco dinero. Cuando iba llegando, parqueó el carro en la casa y la suegra hizo exactamente lo mismo. Salió corriendo y se arrodilló delante del Señor. Lo que cambió la mentalidad es que cuando el Señor salió del carro y traía el sobre de dinero en la mano que había pasado a traer al banco, el Señor llegó donde estaba su esposa arrodillada para recibirlo, y él se arrodilló delante de ella y le entregó el sobre de dinero. ¿A cuántas mujeres así sí se arrodillan? Él le entregó, vamos a instalar esa costumbre en Iglesia Vida. Él entregó el sobre de dinero porque las mujeres en esa provincia de Japón son las que manejan el dinero. Así sí me someto a la autoridad, o sea, de esa manera sí, papaíto, si querés te lavo hasta los pies cuando vengas. Pero no necesariamente siempre es así. Cuando a María el ángel estaba diciendo, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo y le vas a llamar por nombre Jesús, María lo primero que piensa es, yo ya estoy desposada, es decir, ya estoy comprometida, ya casi estoy casada. María tenía unos 13 o 14 años en esa época, no era una gran mujer, era una señorita. Y María ya estaba preparada para empezar, porque generalmente se daba un año en el desposorio, y María ya estaba lista para sus planes. Pero cuando el Señor le dice, mis planes son diferentes, y yo quiero que te sometas, pero no porque te va a ir mejor, sino que ahorita lo que te espera es un proceso de sufrimiento, es un proceso que no necesariamente son los planes que tú tienes. Es más, siendo la segunda, incluso corres el peligro de que te puedan apedrear. Usted sabe, en Levítico dice eso, y en Deuteronomio lo puede buscar. Dice que si una mujer era encontrada como adúltera estando desposada, el primero que tomaba la piedra era el papá. El esposo, es decir, el novio, podía llegar y llevarla y decirle, mire, ella no es virgen, ella me engañó, y el primero que agarraba la piedra era el propio papá para apedrearla. María, al someterse a la autoridad, no necesariamente iba con sus planes, con lo que ella quería. A veces, hermanos, someternos a la autoridad no siempre nos gusta. Llegamos aquí a la iglesia y llegamos tarde, y los servidores tienen sus normas y dicen, miren, estas puertas están cerradas, y como usted viene tarde, tiene que meterse por esta o por esta puerta y sentarse en este o en esta ala. Y usted dice, no, pero yo tengo mi lugar por allá. Pero la autoridad le está dando una orden.
y no necesariamente nos gusta siempre hacerlo. Si estamos en el colegio, si somos estudiantes, el director, el rector de la universidad o el decano nos dice: las órdenes son que usted tiene que hacer esto y esto, si no, de lo contrario no puede graduarse. Pero no, queremos hacer nuestra propia voluntad. Mire, no puede sacar chivo en los exámenes y usted ahí está levantándose la falda con la pierna llena de chivos, y le dice: no, la autoridad le está dando una instrucción. Muchas veces nosotros no queremos acatar las órdenes y no queremos meternos a la autoridad porque no nos conviene. Pero la Biblia no nos dice: mira, si te conviene o no te conviene. La Biblia dice: sométete a la autoridad, sométete a toda autoridad. Interesantemente, gracias por ese amén, denle un aplauso al Señor. ¿Qué pasa con los jóvenes? Están bajo la autoridad de su padre y el padre les dice: a las 10 de la noche te quiero aquí, a las 9 de la noche te quiero aquí, vas a salir con tus amigos, pero a las 9 de la noche te quiero aquí. ¡Hey! Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué hacemos? Nos sometemos a la autoridad. En el tránsito, cuando el semáforo está en rojo, pero no viene nadie, el semáforo es una representación de la autoridad. No viene nadie, nadie nos mira, me paso y no importa. El policía nos hace el alto y no paramos. No estamos acostumbrados a someternos a la autoridad. En el trabajo tú te querías ir temprano y el jefe te dice que tienes que hacer un reporte adicional. ¿Le tiramos la puerta en la cara? ¿Qué pasa cuando nuestra autoridad no es lo que nosotros quisiéramos que fuera? ¿Qué pasa cuando nuestra autoridad es más joven que nosotros y no tiene quizá la experiencia que nosotros? Cuando nos ponen a un líder que no es el más idóneo según nosotros, o no es tan inteligente como nosotros. ¿Qué pasa, querido hermano, si tu líder es una mujer? No es tan fácil someternos. Yo no pedí ser pastora de esta iglesia. El Señor en su misericordia me puso acá. Y viera, hermano, cómo cuesta en una cultura como la nuestra. Mira cómo es de difícil. Voy a hacer catarsis aquí hoy en la mañana con ustedes. Cuando se publican las prédicas, yo tengo que estar lista para tener cara de lavadero y que todo me resbale. Que ahí está la gente metiéndonos la daga por la espalda, los mismos cristianos, simplemente porque soy mujer. Yo no pedí ser mujer, yo no pedí ser pastora. Su líder sí es una mujer y es más pilas que usted. ¿Y qué? Dios la puso como su jefe, como su líder, como su inmediato superior. ¿Por qué nos cuesta aceptar que a veces la autoridad no necesariamente somos nosotros y que tenemos que estar por debajo de nosotros? Ese mismo fue el problema de Satanás. Se necesita humildad para poder aceptar que muchas veces el líder que tenemos sobre nosotros es el líder, no muchas veces, siempre es el líder que Dios puso ahí con un porqué y con un propósito. Y ese fue el problema de Satanás. Satanás vio que Dios estaba sobre su trono y quiso rebelarse. Su orgullo se le subió a la cabeza, si es que tiene cabeza. Su orgullo se le subió y él dijo: no, yo voy a ser igual que Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo subiré, yo pondré, yo haré, yo edificaré, yo me pondré sobre Dios. Nuestro yo está tan alto que no nos es fácil menguar y dejar que la autoridad sea sobre nosotros. La autoridad de Dios, pero también la autoridad terrenal. María pudo haberse sentido con su ego alto porque le estaban pidiendo nada más y nada menos que fuera la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Ella hubiera podido
decir, sí, claro, pero yo quiero algunas preferencias, pero yo quiero que que si tú, Ángel, me estás dando esta indicación, quiero que tú hagas esto y esto por mí, pero no. María automáticamente entendió que la gracia y el favor del cual ella iba a ser llena o era llena, no era por su propio mérito, sino simplemente era porque esa gracia le había sido dada por Dios. Ella no era una fuente que iba a emanar gracia, ella era simplemente un vaso receptor de la gracia de Dios. El lugar donde tú estás, los títulos que tú tienes, el trabajo que tú tienes, el líder que tú tienes sobre ti, es porque Dios lo puso ahí por un porqué, por un propósito. Sométete a ese liderazgo. Y la autoridad nace en el corazón. La autoridad nace en nuestro corazón. Si nosotros no aceptamos quién es nuestra autoridad, nunca la vamos a honrar. El otro día estábamos despidiendo con mi esposo a las personas allá, que como siempre lo hacemos en la puerta, y un hermano muy amado nuestro no está en este culto. Él es un profesor, un maestro de los de antes, y él toda la vida hace cola para despedirnos. Y un día estaba él un domingo haciendo cola para despedirnos, y el hermano me dice: pastora, yo no entiendo cómo toda esta gente, mucha gente pasa y pasa y pasa y ni siquiera los saluda. Si ustedes son la autoridad, a mí me enseñaron a respetar a mis autoridades, me enseñaron a amar a mis autoridades. No entiendo cómo la gente pasa y ni siquiera los saluda a ustedes si son la autoridad en la iglesia. Y yo le dije: ¿sabe qué, hermano? Deme su mano, oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero yo no puedo obligarle a usted a que me vea a mí como su autoridad, o a mi esposo. No, su jefe no puede obligarlo a usted. Ni siquiera Dios puede obligarlo a usted a que lo vea como su autoridad. Y mire, si a usted no le gusta la autoridad que Dios le puso, pues sálgase de esa autoridad, pero no murmure contra la autoridad, no se rebele contra la autoridad, no caiga en el mismo error en el que cayó Satanás. Satanás se rebeló contra la autoridad. Sálgase de esa cobertura si usted no lo quiere, pero no se rebele contra esa autoridad, porque le va a ir mal. Si está bajo una cobertura, aprenda a amar a sus líderes, amar a la gente que Dios le puso donde usted está debajo. Aprenda. Ahora yo le digo, si usted se sale de esa autoridad solo porque está inconforme, oiga bien, el enfermo, aunque cambie de cama, no se cura. Porque el problema no es la autoridad. El problema somos nosotros, que no aprendemos a amar y a honrar a las personas que están en autoridad. Le repito, el enfermo, aunque cambie de cama, no se cura. Si lo quiere tuitear, La autoridad nace en el corazón. Necesitamos humildad para poder estar. Y en una cultura que cada vez y cada vez más nos aplaude la rebeldía, cada vez y cada vez más nos volvemos más narcisistas, más egocéntricos, más individualistas, más yo. Cuesta un poco entender que vivimos bajo autoridad. Mi esposo siempre dice: el que obedece no se equivoca. Número 1, para vivir bajo autoridad necesitamos humildad, dejar a un lado el ego, dejar a un lado el yo y entender que Dios ha puesto personas sobre nosotros por un propósito. Pero número 2, necesitamos obediencia, humildad y obediencia, humildad y obediencia. El que obedece no se equivoca, humildad y obediencia. Un pastor, John, puso un ejemplo en una prédica una vez y a mí me gustó y lo quise ejemplificar. Está esta sombrilla. ¿Por qué tengo yo que someterme a la autoridad? ¿Por qué si estoy casada no puedo ser yo la cabeza de mi casa? ¿Por qué si yo soy más inteligente que mi esposo? ¿Por qué si estoy en un trabajo, si yo tengo más experiencia, yo sé más que mi jefe? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tengo que estar sometida bajo la autoridad, sometido bajo la autoridad? Y la autoridad es como esta sombrilla. ¿Qué sucede si estuviera lloviendo y yo anduviera así con la sombrilla por todos lados? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si está lloviendo yo cargo la sombrilla, pero estoy fuera de la sombrilla? La sombrilla se hizo con el propósito de protegernos de la lluvia, incluso del granizo. Y si tenemos una sombrilla, pues usemos la sombrilla. Ahora, si usted se quiere mojar, pues mójese, pero si tiene la sombrilla, use la sombrilla. Y la autoridad es como esto, es como una sombrilla que nos da cobertura, que nos protege.
Y eso es interesante porque a veces nosotros queremos ser la autoridad de nuestros hijos, por ejemplo, y es muy fácil decirle: mi hijo, baja y me traes las chancletas. Y el muchachito tiene que obedecer porque si no le cae. Pero es muy difícil cuando su jefe le pide algo a usted y usted empieza a hacer pataletas. O sea, si nosotros queremos ser la autoridad de alguien, aprendamos a vivir bajo la autoridad. Es muy fácil para nosotros decir: el diablo está bajo nuestros pies porque Dios me ha dado la autoridad a mí. Y es cierto, el Señor nos dio la autoridad, pero ¿qué es lo que dice Él? Toda autoridad me es dada a mí, dice, y esa misma autoridad yo se la doy a ustedes. Si usted no está bajo la cobertura del Señor, usted quiere tener la autoridad sobre el enemigo, lo siento, pero usted tiene que meterse bajo la sombrilla primero para poder ser autoridad. Usted tiene que estar bajo autoridad para poder aprender a ser autoridad. Es como esta sombrilla. El problema es que nos cuesta mucho. Hermanos, y no es fácil porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero acabamos de leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 13, le repito, en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Nosotros, cuando nos rebelamos contra la autoridad puesta por Dios, vamos a acarrear condenación. Y no lo digo yo no escribí el libro, lo dice la palabra del Señor. Acarreamos condenación para nosotros mismos. El otro día, hace varios años, yo siempre, está mal que lo diga, pero siempre he trabajado, y en esa oportunidad estábamos con mi familia pasando una situación económica un poco difícil, y recuerdo que había hecho una traducción, hice la traducción, terminé la traducción, y esa tarde, era un miércoles, me llamaron y me dijeron que el cheque estaba listo. Entonces yo me puse muy contenta, le llamé a mi esposo, mis hijos estaban pequeños, y le dije: el cheque de mi traducción ya está listo, voy a ir a traerlo. Y mi esposo me dice: no vayas hoy, porque el carro no tiene mucha gasolina, y además hoy en la noche tenemos culto, te va a agarrar el tránsito, no vas a poder llegar a tiempo, y yo preferiría que estuvieras aquí conmigo. Entonces, yo tenía dos opciones, ¿no? Agarrar la sombrilla de la cobertura de mi esposo y ponerme debajo y obedecerle, o mojarme. Y yo dije: le voy a dar la sorpresa. Voy a ir a traer, además es una cosita chiquita que no me voy a ir al infierno, voy a ir a traer el cheque, voy a cobrarlo, le voy a echar gasolina al carro, es más, voy a pasar al súper a comprar, y cuando regrese le voy a dar la sorpresa en la iglesia, incluso hasta mi diezmo voy a dar. Todos contentos. Entonces salí y vi cuánto gasolina tenía el carro, dije: me alcanza para ir y venir, y entonces me cambié a los niños, me metí y vámonos. Cuando llegué a la oficina donde me tenían que pagar el dinero, resulta que la persona había salido de emergencia y no estaba quien me diera el dinero. Bueno, dije: me da tiempo de llegar a la casa, parqueo el carro, y como que nada pasó. Entonces agarré el carro, metí a mis niños, Caleb lloraba porque tenía hambre, íbamos en el camino, la aguja empezó a bajar y empezó a bajar. Cuando me di cuenta, el tránsito estaba impasable, insoportable, no podía pasar, la aguja cada vez bajaba más, la gasolina se me estaba acabando, Caleb lloraba. Hermanos, empecé yo a sentir un caos, y empecé a sentir, ese te lo dije de mi esposo. Cuando venía por el periférico entrando al Aguilar Batres, cuando entré al Aguilar Batres no me di cuenta de un tráiler que venía ahí, y no me di cuenta y le fui a pegar al tráiler y me fui a estrellar contra el tráiler. ¿Y cómo le llamaba a mi esposo? Ya lo oía yo decir: te lo dije. El que se rebela contra la autoridad acarrea para sí condenación. Usted dirá: ¿qué cosa más pequeña e insignificante? El problema no es lo pequeño e insignificante, el problema es nuestro corazón, que queremos hacer nuestra propia voluntad. María nos enseña que el ser segundos muchas veces es lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en paz. El ser segundos, el bajar y menguar, es muchas veces lo que nosotros necesitamos.
Pero número 2, si esta mañana tú has estado corriendo de esa cobertura del Señor y te has estado mojando y has estado lloviendo sobre mojado, porque simplemente te rebelaste, hiciste lo malo contra Dios y simplemente dejaste la sombría a un lado y te fuiste por un terreno donde Dios te había dicho que no te fueras, pero te quisiste hacer tu propia voluntad, tu propio placer, lo tuyo propio, quisiste ponerte sobre la autoridad del Señor. Esta mañana el Señor te dice: es momento de regresar a casa y volver a mi sombría y a mi cobertura. Es momento de que tú te pongas al frente y que te sometas a mi voluntad. Es momento que con María tú digas: hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana para aceptar o reconciliar al Señor como el único y suficiente Salvador. Si tú viniste hoy con necesidad de Dios, quiero pedirte que ahí donde estás, si tú quieres volver al Señor, repitas conmigo esta oración: Señor Jesús, perdóname, porque yo me alejé de ti. Dejé la cobertura y la autoridad tuya por hacer mi propia voluntad. Quiero pedirte que me perdones, que me ayudes. Quiero regresar otra vez, Señor. Quiero tener la pasión que un día tuve. Quiero servirte. Perdóname, Señor. Dejo a un lado mi orgullo, dejo a un lado todo aquello que está sobre mí. Quiero hoy someterme, menguar y ser nuevamente la persona que tú tienes para mí. Si tú quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador, repite esta mañana: Señor Jesús, yo nunca he permitido que tú entres a mi vida. Hoy quiero que tu autoridad venga sobre mí. Quiero someterme, quiero menguar. Quiero ser el segundo, que tú seas primero en mi vida. Ayúdame, perdóname las cosas que he hecho, que he dicho y que he pensado. Quiero que vengas y que reines en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.